Hablaremos a continuación acerca del aparato vestibular. El aparato vestibular está ubicado en el oído interno y contiene las células receptoras para el equilibrio. Estas células son semejantes a las células receptoras para la audición, que ya habíamos estudiado anteriormente. El aparato vestibular comprende los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo. Aquí observamos una imagen del aparato vestibular. Estos son los conductos semicirculares y aquí observamos el utrículo y observamos acá el sáculo. Los conductos semicirculares participan en la aceleración angular, mientras que el utrículo y el sáculo participan en la aceleración lineal. El utrículo participa en la aceleración lineal en sentido horizontal y el sáculo en la aceleración lineal en sentido vertical. Los conductos semicirculares son 3 a cada lado de la cabeza y se encuentran perpendiculares el uno al otro en los 3 planos del espacio. Los conductos semicirculares contienen endolinfa y cada uno tiene un extremo dilatado llamado ampolla o ámpula. En la ampolla se encuentra la cresta ampular, la cual tiene células ciliadas receptoras para el equilibrio y también células de sostén. Estas células están cubiertas por una sustancia gelatinosa que es por lo tanto flexible, llamada cúpula, la cual cierra el ámpula. Prolongaciones de las células ciliadas se encajan en la cúpula y las bases de las células hacen sinapsis con fibras nerviosas aferentes. Aquí observamos precisamente una parte dilatada de un conducto semicircular que es la ampolla, y dentro de la ampolla o ámpula se encuentra este órgano que es el que se llama cresta ampular. Como ven, está formado por células que son tanto células receptoras para el equilibrio como células de sostén, y observen que tiene esto que se llama cúpula, que es una sustancia gelatinosa flexible que cubre a las células. Observemos que prolongaciones de los cilios de las células ciliadas encajan en esta cúpula. Veamos lo que ocurre cuando hay una aceleración angular, es decir, cuando hay un movimiento rotatorio o giratorio de la cabeza. ¿Cómo es que esto hace que las células receptoras correspondientes que están en las crestas ampulares, en los conductos semicirculares, se exciten para enviar información a los distintos lugares en el sistema nervioso para que se logre mantener el equilibrio? Debido a su inercia, la endolinfa se desplaza en dirección opuesta a la rotación durante la aceleración angular. Esto dobla las prolongaciones de las células ciliadas, lo que modifica su permeabilidad y cambia el potencial de membrana de las células. Veamos lo que ocurre ahora en las máculas y observemos entonces que también están relacionadas con el equilibrio. En el piso del utrículo y en la pared del sáculo se encuentran las máculas u órganos otolíticos, que son muy parecidos a las crestas ampulares. Las máculas tienen células ciliadas para el equilibrio junto con células de sostén, cubiertas por una membrana otolítica con otolitos u otoconia o polvo del oído. Como ven, las máculas son muy semejantes a las crestas ampulares. Ambas tienen células ciliadas receptoras para el equilibrio y células de sostén. Solo que en las máculas estas células están cubiertas por una membrana que se llama membrana otolítica en vez de por la cúpula. Y además esta membrana otolítica
contiene los llamados otolitos u otoconia, o también conocidos como polvo del oído, que esto no se encuentra en las crestas ampulares. Los otolitos son cristales de carbonato de calcio, que son más densos que la endolinfa. Prolongaciones de las células ciliadas se encajan en la membrana otolítica y fibras nerviosas hacen sinapsis con las bases de las células receptoras. Como ven, es algo muy similar a lo que ocurre en las crestas ampulares. Aquí observamos una imagen de una mácula y podemos observar entonces las células ciliadas receptoras para el equilibrio con los cilios penetrando acá en la membrana otolítica, que tiene estos que son los cristales de carbonato de calcio llamados otolitos. También observamos que las bases de las células ciliadas, que son estas, están rodeadas por terminaciones nerviosas. ¿Qué ocurre cuando hay una aceleración lineal? Es decir, hay un movimiento de la cabeza, ya sea en sentido horizontal o vertical. Son las células ciliadas de las máculas las encargadas de transformar la energía mecánica producida por el movimiento en señales nerviosas, en este caso, de una aceleración lineal. Durante la aceleración lineal de la cabeza, la membrana otolítica se mueve con respecto a las células ciliadas maculares, produciendo una deflexión, o sea, una inclinación o doblamiento de los cilios, provocando una despolarización de las células que implica excitación de las mismas. Esto a su vez produce la liberación de un neurotransmisor desde las vesículas sinápticas hacia la sinapsis con las fibras nerviosas sensoriales que rodean las bases de las células ciliadas receptoras, lo que estimula a las fibras nerviosas. Esto, que lo hemos descrito en relación a las máculas, también similarmente ocurre en el caso de las crestas ampulares cuando ocurre la aceleración angular. Vamos a repasar ahora la vía nerviosa para el equilibrio. Las fibras nerviosas aferentes que hacen sinapsis con las bases de las células ciliadas receptoras, tanto en las crestas ampulares como en las máculas, son axones de neuronas cuyos cuerpos se encuentran en el llamado ganglio vestibular. Las neuronas del ganglio vestibular son bipolares, y eso significa que sus axones se dividen en dos ramas. Una de esas ramas es la que se dirige a las máculas o a las crestas ampulares según el caso, y la otra rama es la que se dirige hacia el sistema nervioso central. Las ramas que se dirigen precisamente hacia el sistema nervioso central constituyen la rama vestibular del octavo par craneal, o sea, del nervio estatoacústico, también conocido como vestíbulo coclear. Estas fibras de la rama vestibular terminan haciendo sinapsis con neuronas de segundo orden en los núcleos vestibulares que se encuentran en el bulbo raquídeo, o si no, en neuronas en el lóbulo flóculo nodular del cerebelo. O sea que hay algunas fibras que van directo desde el aparato vestibular hasta el cerebelo. Desde los núcleos vestibulares, la vía nerviosa para el equilibrio tiene varias proyecciones. Observemos estas proyecciones. Hay una proyección hacia los núcleos que controlan los movimientos oculares. Otra proyección es hacia la médula espinal. Esto es por medio de los haces vestíbulo-espinales. También hay otra proyección desde los núcleos vestibulares hasta el lóbulo flóculo nodular del cerebelo. Es decir, que además de las fibras de la rama vestibular que directamente terminan en el cerebelo, existe esta proyección por medio de los núcleos vestibulares, que sería ya una vía indirecta. Otra proyección desde los núcleos vestibulares es hacia la formación reticular. También desde los núcleos vestibulares la vía se continúa hacia el tálamo y por medio de este la vía termina en la corteza cerebral, en el área somatosensorial primaria, o sea, el área S1.
Aquí observamos cómo salen fibras desde el aparato vestibular, desde el utrículo, el sáculo, desde los conductos semicirculares, por supuesto que desde las máculas y las crestas ampulares más específicamente, y cómo esas fibras son fibras de neuronas que se encuentran acá, o sus cuerpos se encuentran acá en los ganglios vestibulares. Estas neuronas tienen axones que se dividen en dos ramas, y una rama es la que se dirige hacia el aparato vestibular, pero la otra rama se dirige hacia el sistema nervioso central. Esas ramas van a formar lo que aquí aparece como el nervio vestibular, pero que se conoce también como rama vestibular, y que pertenece al octavo par craneal y que se junta, como ven acá, con la rama coclear. Aquí observamos parte de la vía nerviosa y observamos cómo acá, partiendo del ganglio vestibular, la vía se continúa con los núcleos vestibulares. Y observemos que a partir de los núcleos vestibulares hay fibras que descienden y que van a la médula espinal, y esas son las que constituyen los haces vestíbulo-espinales. Luego tenemos que hay otras fibras que más bien ascienden, y algunas llegan hasta el tálamo, y del tálamo la vía se continúa hasta llegar a la corteza cerebral. Estas son partes de las vías o de las proyecciones que estábamos viendo anteriormente. Por acá se observa que también hay fibras que van desde el ganglio vestibular, aunque las fibras vienen desde el aparato vestibular y van directamente hasta el cerebelo. Pero otras son indirectas, pasan por los núcleos vestibulares primero, ahí las fibras hacen sinapsis y luego neuronas de segundo orden emiten axones que van a dar al cerebelo, específicamente al lóbulo flóculo nodular del cerebelo. Y aquí observamos también parte de las vías, y aquí se observa mejor cómo a partir de los núcleos vestibulares hay fibras que parten hacia el cerebelo, aunque también hay otras que son más directas, que llegan al cerebelo, que parten de acá desde el aparato vestibular. Vamos a hablar ahora acerca del mecanismo de excitación de las células receptoras para el equilibrio. El potencial de membrana en reposo, PMR, de las células receptoras para el equilibrio es de menos 60 milivoltios, pero cuando los cilios se doblan para cierto lado, el potencial cambia hasta menos 50 milivoltios, lo que corresponde a una despolarización. Esta despolarización constituye el potencial de receptor. Cuando los cilios se doblan o inclinan en la dirección opuesta, se produce por el contrario una hiperpolarización. Una vez producido el potencial de receptor, se produce el potencial de acción en la fibra nerviosa que inerva a la célula receptora. La frecuencia de los potenciales de acción será proporcional a la intensidad del estímulo. Las células ciliadas receptoras para el equilibrio tienen un cilio más alto, que se llama sinocilio o cinetocilio o cilio verdadero. Los demás cilios disminuyen en altura a medida que se van alejando del sinocilio y se les llama estereocilios. Cuando los estereocilios se inclinan hacia donde está el sinocilio, se produce la despolarización de la célula. Y cuando los estereocilios se inclinan en dirección contraria a donde está el sinocilio, se produce la hiperpolarización. Esto ocurre con los movimientos giratorios y lineales de la cabeza. La despolarización produce excitación y la hiperpolarización produce inhibición de la célula. Aquí observamos entonces cómo cuando los estereocilios se inclinan hacia donde está el cilio más alto, que es el sinocilio, eso produce excitación. Pero cuando es al revés, se produce inhibición. Aquí vemos cómo se puede pasar de la situación de reposo a despolarización, y que implica excitación, y luego al revés a una hiperpolarización que implica inhibición, y luego se vuelve a la situación de reposo. Eso con cada movimiento. Las puntas de los cilios
adyacentes están unidas por unos enlaces que se llaman enlaces o puentes apicales o uniones en punta. Cuando los estereocilios se inclinan hacia el sinocilio, estos enlaces se estiran y eso hace que se abran canales de potasio que son sensibles a señales mecánicas. Como los cilios y la parte apical de las células están bañados por endolinfa rica en potasio, entonces los iones de potasio entran a la célula, moviéndose de mayor a menor concentración. La concentración en la endolinfa es muy alta y es mayor que en la célula. La entrada de cargas positivas de potasio produce entonces la despolarización, que es un cambio de potencial de membrana de menos 60 hasta menos 50 milivoltios. Aquí observamos entonces cómo por entrada de potasio, por canales de potasio, que están acá en los cilios y que se abren cuando los enlaces apicales o uniones en punta se estiran, que es cuando los estereocilios se inclinan hacia donde está el sinocilio. Entonces es que esos canales se abren y entonces logra entrar el potasio. También cuando entra el potasio y se produce entonces la despolarización por la entrada de cargas positivas, entonces eso hace que se abran canales de calcio. Y entonces estos canales de calcio son voltaje dependientes porque se abren por la despolarización, que es un cambio de voltaje. La entrada de calcio entonces va a provocar la liberación de un neurotransmisor por parte de la célula en la sinapsis con la fibra nerviosa. Aquí observamos también que así como entran iones de potasio por los canales de potasio en la parte apical de la célula, también pueden salir por la parte basal por otros canales. Y también observamos que el calcio, que también entra, también puede salir por otros mecanismos, por este mecanismo que está acá. Aquí observamos más claramente cómo cuando los estereocilios se inclinan hacia donde está el sinocilio, que es el más alto, entonces es cuando los canales de potasio se abren y el potasio comienza a entrar y eso es lo que produce la despolarización. Pero cuando los estereocilios se inclinan para el otro lado, en contra de donde está el estereocilio, donde está el sinocilio, perdón, entonces eso hace que canales de potasio se cierren y el potasio ya no pueda entrar y eso hace que ya se entre en una hiperpolarización. Después se vuelve a la situación de reposo. Todo esto es pues similar a lo que ocurre en las células receptoras para la audición. La despolarización, que implica excitación, consiste en un cambio en el potencial de membrana desde menos 60 milivoltios, que es el PMR, potencial de membrana reposo, hasta menos 50 milivoltios, sin haber entonces una inversión de potencial, como si ocurre en las neuronas cuando éstas se despolarizan.